La pancreatitis crónica es una inflamación crónica, progresiva e irreversible del páncreas que suele terminar con la destrucción de la glándula. Su incidencia varía desde 5 a 10 casos nuevos anuales por cada 100.000 habitantes, dando una prevalencia de 30 a 40 por cada 100.000 habitantes, hasta estudios en áreas en donde hay un 5% de pancreatitis. Entonces pasamos de un 40 por 100.000 a un 5 por 100. ¿De qué depende de eso? Depende del consumo de alcohol que tenga determinada población. Porque el 80% de las pancreatitis crónicas es causada por alcohol. Entonces, mientras más alcohol y alcohol más dañino consume una determinada población, más riesgo de pancreatitis crónica tiene. ¿Sí? Hay causas no vinculadas con el alcohol menos frecuentes, como la pancreatitis autoinmune, de la que vamos a hablar más adelante, la pancreatitis hereditaria, metabólica, idiopática, pancreatitis crónica asociada a desnutrición, obstructiva por tumores, la fibrosis quística, que es una enfermedad más frecuente en niños, ¿sí? Como ya hemos hablado en otras ocasiones, espesa las secreciones e impide el drenaje adecuado. Y aunque es discutible, se asocia también la pancreatitis crónica con pacientes que tienen antecedentes de episodios repetidos de pancreatitis aguda. Las pancreatitis hereditarias son varios miembros de una misma familia que suelen tener pancreatitis, ¿no? Es una cuestión rara. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta la pancreatitis crónica? Lo mismo, dolor. Eso es lo clave, dolor. El 85% de los pacientes tienen dolor. Pacientes ya con determinado grado de daño de órganos pueden empezar a mostrar manifestaciones de malabsorción, como insuficiencia exócrina, ¿sí? Como muestra de insuficiencia exócrina, pero para esto debe haber un compromiso de más del 90% de insuficiencia exócrina como para que ya haya este tipo de manifestaciones. Entonces no es algo que viene de inicio. Y cuando hay insuficiencia endócrina, evidentemente el hiperglicemia. ¿Okay? Vamos a abrir un paréntesis ahora. ¿Sí? Dejemos un momentito la pancreatitis crónica y quiero mostrarles dos slides sobre esto que se llama insuficiencia pancreática exócrina, que es un tema del que se habla mucho últimamente en todos los congresos de la cardiología o ese tipo de cosas. Siempre hay un espacio dedicado a insuficiencia pancreática exócrina. Inicialmente a mí me resultaba un concepto relativamente nuevo, a mí me resultaba un poco complejo decir cuál es la diferencia entre la pancreatitis crónica y la insuficiencia pancreática exócrina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, paso a explicarse. Fíjense la definición. Es la incapacidad del páncreas para producir y o transportar, ahí está la clave, y o transportar suficientes enzimas para la digestión de alimentos en el intestino y permitir su posterior absorción. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay insuficiencia pancreática exócrina a expensas de patologías que no pueden producir suficientes enzimas, ¿sí? Como la pancreatitis crónica, como el tumor de páncreas, como una cirugía restrictiva de páncreas, como un páncreas dilisum, ¿sí? O sea, patologías que nacen en el páncreas. Pero también hay condiciones extrapancreáticas que le impiden al páncreas transportar suficientes enzimas para la digestión y absorción de los alimentos. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, esto generalmente radica en el intestino, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este es un ejemplo que suelo hacer en las clases, es una cosa que no tiene ningún sentido científico, por si acaso, es solamente un ejemplo. Si yo tengo un intestino, ¿sí?, que se mueve, por decirlo así, a 50 km por hora, y tengo un páncreas que está funcionando al 100%, estamos en condiciones óptimas, digámoslo así, ¿ok? Luego, ¿qué pasa en una pancreatitis crónica? En una pancreatitis crónica voy a tener un intestino que se está moviendo a los mismos 50 km por hora, este fue el ejemplo que pusimos, ¿no? A los mismos 50 km por hora, pero tengo un páncreas que está funcionando al 10%. ¿Okay? Eso ocurre en una pancreatitis crónica. Entonces voy a tener una insuficiencia pancreática exócrina porque el páncreas no está produciendo las enzimas suficientes para la digestión de los nutrientes que pasan en ese intestino. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si aunque tengo un páncreas que está al 100% o que está extralimitado al 110 o al 120%, tengo un intestino que se mueve a una velocidad de 300 km por hora? No va a alcanzar el páncreas a suplir las necesidades. Pasa eso muy rápido, no alcanza el páncreas a producir las enzimas suficientes para la digestión de esos nutrientes. Y eso es lo que ocurre en determinadas enfermedades. Sobre todo
resecciones intestinales. Por ejemplo, una resección gástrica, es un dumping, un vaciamiento rápido, una cirugía bariátrica, un intestino corto. Son condiciones en las cuales el peristaltismo está aumentado y hay insuficiencia pancreática exócrina, pero aunque el páncreas esté bien, el páncreas está bien, lo que pasa es que el páncreas, si yo le saco el páncreas de esa persona a una persona que tiene una pancreatitis crónica, ese páncreas va a funcionar perfectamente. ¿Me explico? El problema no es eso, el problema no es del páncreas, el problema es que el tránsito intestinal está demasiado acelerado. ¿Okay? No sé si es claro el proceso. Volvemos ahora sí a la pancreatitis crónica, que era lo que estábamos hablando. Tiene potenciales complicaciones, pseudoquistes complicados, obstrucciones biliares, duodeno de colon, trombosis venosas, pseudoaneurismas, ¿sí? Hemorragias que pueden ser hacia el interior de un quiste, hacia el abdomen, si van libremente, o hacia el wilson y consecuentemente manifestarse como una hemorragia digestiva. Puede drenar a través de la papila y el paciente empieza a tener melenas, ¿sí? Fístulas, asitis, si la comunicación, si la fístula es libre, digamos, y cáncer de páncreas, que también está más vinculado con pancreatitis crónica, con la operación biliar. ¿Cómo diagnosticamos la pancreatitis crónica? Bueno, para valoración de función exócrina tenemos métodos indirectos y métodos directos. Los indirectos son los más utilizados. Cuantificación de grasa fecal, ¿sí? Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de diarrea crónica, hablábamos de Sudan 3, de Van de Kamer, del teatoprito, ¿sí? Amilasa y lipasa, aunque pueden ser normales, elastasa y quimotripsina fecal bajas. Eso es habitual en los pacientes, igual que el tripsinógeno sérico bajo, pero es habitual en los pacientes con pancreatitis crónica tener elastasa y quimotripsina fecal bajas. ¿Por qué? Porque no se está produciendo adecuadamente. Entonces, por eso, ponemos el ejemplo. Un paciente con una insuficiencia pancreática exócrina por una pancreatitis crónica va a tener elastasa y quimotripsina fecal baja. Pero un paciente con una insuficiencia pancreática exócrina posterior a una cirugía bariátrica, ese paciente no tiene elastasa y quimotripsina fecal baja. Está normal. ¿Okay? Luego tenemos métodos directos para medir función exócrina del páncreas. Test de estimulación con secretina, ¿sí? Se estimula la secreción de los conductos, ¿sí? Pancreáticos, de carbonato. Y test de estimulación con colecitoquinina para estimular la secreción de las células acinales del páncreas, que en realidad lo que se secreta son enzimas. El gol estándar sería el test de estimulación con secretina y colecitoquinina. Pero este es un test incómodo, laborioso, ¿sí? Implica que el paciente tiene que ingerir una dieta rica en proteínas, luego se pone una sonda nasoenteral, se administra la secretina o la colecitoquinina a través de la sonda y luego se recogen las secreciones pancreáticas, ¿no? Entonces, si hay poco bicarbonato o pocas enzimas pancreáticas, la prueba se encuentra positiva. ¿Okay? Sin embargo, los métodos más utilizados para diagnosticar pancreatitis crónica son los métodos de imagen, ¿sí? Y dentro de los métodos de imagen tenemos por un lado la radiografía simple de abdomen, que nos otorga bajísima sensibilidad. Únicamente nos permite ver calcificaciones en el área pancreática, pero esto apenas ocurre en un 10 al 40% de los pacientes. Pero por otro lado tenemos la ecografía y la tomografía, que juntas, ¿sí? Pueden hacer un diagnóstico hasta un 80% de los casos, ¿sí? Hay alteraciones en la forma del páncreas, en el tamaño del páncreas, en el espesor del parénquima pancreático, en la dilatación del conducto pancreático. Y otra de las cosas que es muy importante, la presencia de cálculos calcificados en el conducto de Wilson. ¿Okay? Fíjense aquí, por ejemplo, cómo se ve esta área con calcificaciones en la radiografía, pero fíjense lo categórica y lo evidente que es la tomografía, ¿no? Un páncreas finito, con un conducto de Wilson muy dilatado y lleno de cálculos en su interior. Hay otras pruebas de imagen, la colangio retrógrada, pero que como sabemos no se debe utilizar porque agrega mortalidad. La colangiopancreatorresonancia, que sería lo que tendríamos que utilizar si queremos únicamente hacer diagnóstico, y la ecoendoscopía, que permite también ver calcificaciones, como vemos aquí en esta foto, ¿no? Acá, por ejemplo, se está haciendo una colangio retrógrada, pero para extraer un cálculo del conducto de Wilson. Eso es otra cosa, pero como método diagnóstico no debería utilizarse. En cuanto al tratamiento, los tratamientos son en realidad para mejorar síntomas. No podemos curar a este paciente con una pancreatitis crónica, ¿no? Analgesia, se utiliza mucho, AINES, derivados opiáceos, enzimas pancreáticas,
fíjense que para cubrir las necesidades tenemos que utilizar 25 a 30.000 unidades de lipasa por cada comida. Es decir, no son concentraciones menores de enzimas. En nuestro medio se comercializan mucho las enzimas pancreáticas, muchísimo. Pero en realidad las dosis en las que se comercializan son dosis placebo. ¿Sí? No sirven para nada en realidad, ¿no? Se las utilizan como para dispepsia y en realidad eso no es una indicación. La única indicación de las enzimas pancreáticas es la insuficiencia pancreática. Y para eso la única fórmula que hay en nuestro medio que cubra las necesidades del paciente con pancreatitis crónica es el Creon 25.000. ¿Sí? Utilizando el Creon 25.000 tendríamos que utilizar 2 cápsulas durante desayuno, almuerzo y cena y una cápsula durante cada colación. ¿Sí? Con eso podríamos cubrir las necesidades. Luego hay otra fórmula, estas pastillas que tienen un poquito de enzimas, pancreatitis, eso en realidad no tiene utilidad práctica. Y siempre que utilizamos enzimas pancreáticas debemos utilizarlas asociadas a un inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Que se utiliza una vez al día. ¿A alguien se le ocurre por qué? Se utiliza el inhibidor de bomba de protones porque si se utiliza la enzima pancreática sola, el ácido del estómago degrada la enzima pancreática y lo que llega al duodeno, que es donde queremos que actúe, ¿sí? Es muy poco. Entonces, al utilizar el inhibidor de bomba de protones, eliminamos el ácido del estómago y la concentración de enzima pancreática que llega hacia el intestino, que es donde queremos que actúe, es mayor. ¿Okay? Perdón. Lo otro es la abstinencia de alcohol, insulina si es que el paciente tiene hiperglicemia, insuficiencia endócrina y cirugía para complicaciones. Rápidamente hablemos de pancreatitis autoinmune. ¿Sí? La pancreatitis autoinmune es indistinguible de otra pancreatitis crónica, por lo cual se han propuesto criterios diagnósticos específicos. La característica distintiva de la pancreatitis autoinmune es la presencia de infiltrado linfoplasmocitario en los conductos pancreáticos. Produce destrucción del conducto pancreático y fibrosis del tejido pancreático. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y fíjense en esto, tiene presencia de hipergamma-globulinemia de tipo IgG4, ¿sí? Tenemos esto un ratito con un asterisco, ¿sí? Es ANA positivo en un 77% de los casos y responde al tratamiento con corticoides. ¿Por qué les dije que dejemos lo de IgG4 con un asterisco un momento? Porque antes hablábamos de enfermedades como por ejemplo la pancreatitis autoinmune del tipo 1, ¿sí? Que eran enfermedades que cursaban con elevación de inmunoglobulina G tipo 4, o sea, inmunoglobulina G4, ¿okay? G4 sería, ¿okay? Sin embargo, hoy la elevación de inmunoglobulina tipo G4 es considerada una enfermedad aparte. Es decir, hablamos de un síndrome de elevación de inmunoglobulina G4 que cursa con manifestaciones como pancreatitis, colangitis. De hecho, la IgG4 se eleva con frecuencia en colangitis esclerosante primaria. Entonces, ya no es tan como un criterio diagnóstico que sea IgG4 elevado, sino que la enfermedad por elevación de IgG4, ¿sí?, cursa con pancreatitis autoinmune. ¿Okay? Esta es la de tipo 1, porque la de tipo 2 no se asocia con elevación de inmunoglobulina G4 ni con enfermedades autoinmunes, a excepción de la colitis ulcerosa que podría estar presente. Los criterios diagnósticos de la clínica Mayo en realidad son más dirigidos hacia la pancreatitis autoinmune tipo 1. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, primero, histología pancreática. En la biopsia tiene que haber el infiltrado linfoplasmocitario, lo que les decía, y al menos 10 células IgG4 positivas en el páncreas y 10 células IgG4 positivas en otro órgano. ¿Sí? Por otro lado están cambios serológicos y de imagen. ¿Sí? Acá hablamos de elevación sérica de IgG4 y el páncreas, como les decía, con el conducto casi borrado y muy fibroso. Y por otro lado está la respuesta a los corticoides. ¿Okay? Fíjense aquí como se ve un páncreas con una sola masa, fibrosado, y no se es indistinguible el conducto pancreático.
Entonces, para terminar con esta parte, la pancreatitis crónica es una causa de insuficiencia pancreática exócrina. Considerar otras en función de edad, factores de riesgo, antecedentes patológicos y hallazgos clínicos. Métodos directos para el diagnóstico de pancreatitis crónica, colectando la estimulación con secretina colecitoquinina, e indirectos como la lactasa fecal, ¿sí? Y técnicas de imagen que pueden aportar hasta un 80% de diagnóstico. Pasemos ahora a hablar de tumores de páncreas, ¿sí? Y empecemos con el más temido, que es el adenocarcinoma de páncreas. Fíjense que tiene una incidencia anual de 12 por cada 100.000 varones por año. Pero fíjense cuántas personas mueren al año por cáncer de páncreas: 28.000. ¿Sí? Es la cuarta causa de muerte por cáncer, sin estar ni remotamente cerca de estar entre los cánceres más frecuentes. El tema es que es un cáncer muy agresivo. Entonces, tiene un alto número de muertes, aunque es un cáncer infrecuente, porque es un cáncer que en realidad tiene muy mal pronóstico. Es más frecuente en varones mayores de 40 años y mucho más frecuente, 80%, cuando son mayores de 60 años. Este es un esquema de progresión de cáncer pancreático a nivel del epitelio ductal, ¿sí? Que se llama PANIN. El PANIN 1A con epitelio plano, sin signos de atipia; el 1B con arquitectura papilar sin atipia, hasta ahí el pronóstico es bueno; el PANIN 2, que ya tiene displasia que va de leve a moderada; y el PANIN 3 con displasia de alto grado, que sería un carcinoma insigne. Eso sería una bendición, pero es muy infrecuente encontrar un tumor a este nivel. Factores de riesgo de adenocarcinoma de páncreas. Los más importantes, los más trascendentes: diabetes y consumo de tabaco. Esos son claramente los más directamente vinculados. Luego, edad avanzada, sexo masculino, localización urbana, antecedentes de pancreatitis hereditaria, de consumo de alcohol o de grasas, exposición a ciertos químicos, obesidad. También se ha relacionado esto con grupo sanguíneo AB positivo, con Helicobacter pylori, ¿sí? Con pancreatitis crónica e inclusive con variaciones del genoma y del microbioma intestinal, ¿sí? Sin embargo, los más frecuentemente asociados son diabetes y tabaco. El café, que estaba muy ponderado, ahora se cree que no tiene relación con eso. También hay factores protectores, ¿sí? Que parecen disminuir la incidencia del cáncer de páncreas. Consumo de antioxidantes como selenio y vitamina D, consumo de estatinas para hipercolesterolemia o de metformina para hiperglucemia, y pacientes que tienen antecedentes de asma, alergias o enfermedades autoinmunes. Esos pacientes parecen tener menos riesgo, parecen tener un efecto protector contra el cáncer de páncreas. En cuanto a localización, el 70% está en la cabeza, el 20% en el cuerpo y el 10% en la cola del páncreas. ¿Okay? Clínicamente hay dos grandes síndromes de presentación: el dolor irradiado del dorso, insoportable, que suele mejorar con antiinflamatorios no esteroidales, y la ictericia obstructiva, ¿sí? Crecimiento del tumor a expensas de la cabeza del páncreas, al revés, crecimiento de la cabeza del páncreas a expensas del tumor, que comprime el drenaje de la vía biliar, que produce ictericia. Pérdida de peso, que es muy llamativa; diabetes, si no estaba claramente diagnosticada; y gastroparesia. Fíjense, yo no soy únicamente actor. Patrick Swayze se llamaba, ¿sí? De Dirty Dancing, de muchas películas. Él murió con un adenocarcinoma de páncreas. Y fíjense la dramática pérdida de peso al cabo de la evolución de su enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene una sobrevida muy baja. Con suerte, estos pacientes viven 1 año y medio, digamos, ¿no? Pero no suele llegar a eso. Esto para esquematizar la ictericia obstructiva. En cuanto al diagnóstico, no siempre se elevan las enzimas pancreáticas, pueden elevarse marcadores tumorales como el CN199 o el antígeno carcinoembrionario, la colangio retrógrada, la ecoendoscopía, la colangioresonancia, la ecografía, nos pueden aproximar al diagnóstico, pero la técnica de elección para el diagnóstico cuando sospechamos un cáncer de páncreas es la tomografía helicoidal con contracturales endovenoso. Esa sería la técnica de elección. ¿Okay? Fíjense que, por ejemplo, se ve un tumor en una ecografía, pero no es la norma. En cambio, fíjense con qué claridad se observa este tumor en la cabeza del páncreas en una tomografía.
El tratamiento curativo solamente es factible en un 10 a 15% de los pacientes, porque generalmente el diagnóstico de estos pacientes es cuando ya la enfermedad está avanzada, y la técnica quirúrgica de elección es el Whipple, del que hablábamos para pulmón, duodenosclerectomía cefálica. El resto de intervenciones son paliativas, colocación de prótesis, de analgésicos o enzimas. Pero este no es el único tumor que hay en el páncreas, hay otros tumores en el páncreas. Empecemos con los tumores quísticos del páncreas, que fundamentalmente deben ser diferenciados de los pseudoquistes, que como hablamos hace un momento, aparecen como complicaciones de la pancreatitis aguda y crónica. Cuando hablamos de neoplasias quísticas nos referimos básicamente a los cistoadenomas, ¿sí? Los cistoadenomas a su vez se clasifican en serosos y mucinosos. Los serosos son de carácter benigno, los mucinosos son premalignos o malignos. Los serosos son adenomas pequeños, ¿sí? De menos de 2 centímetros, conformados por microquistes, mientras que los mucinosos son más grandes, más de 2 centímetros, y se conforman por macroquistes, ¿sí? En ambos casos son más frecuentes en mujeres. La edad promedio de los serosos es 60 años, mientras que los mucinosos son tumores malignos que se presentan en mujeres jóvenes, ¿sí? De más o menos 40 años. Acá el 30% son asintomáticos y acá en cambio menos de un 10% son asintomáticos. Y en ambos casos el síntoma fundamental es el dolor. La sobrevida de los cistoadenomas mucinosos, que son los malignos, fíjense, es muy superior que la del adenocarcinoma de páncreas. Una sobrevida de 50% a los 5 años después de la cirugía. Y la localización también es diferente. Mientras hablábamos que el adenocarcinoma se localiza en un 70% de la cabeza del páncreas, acá vemos que el 90% de los cistoadenomas mucinosos están en el cuerpo y en la cola. Los mucinosos pueden elevar antígeno embrionario. En ambos casos, la tomografía ayuda a hacer el diagnóstico, la resonancia también puede ser el diagnóstico. Los serosos suelen tener una cicatriz central y los mucinosos suelen tener tejido fibroso, ¿no? Que es lo que se llama lesiones móviles. Y en ambos casos el tratamiento es quirúrgico. Fíjense esquemáticamente, este más pequeño con la cicatriz central y con microquistes, y este más grande en la cola del páncreas con macroquistes. En vivo este sería seroso y este sería mucinoso. Otro tumor maligno del páncreas es el que se abrevia como NIM. NIM son las siglas de neoplasia intraductal papilar mucinosa del páncreas. Es el conducto pancreático del tumor, ahí sube, ¿sí? Es una lesión premaligna que se caracteriza obviamente por ectasia ductal. Si el tumor está en el conducto pancreático, lo lógico es que el conducto pancreático va a tener una ectasia, ¿no? Se caracteriza por secreción de moco que sale a través de la papila. Estos pacientes pueden tener todas las manifestaciones que ya conocemos, ¿no? Dolor abdominal, pancreatitis aguda, ictericia, diabetes, esteatorrea. Es más frecuente en hombres mayores de 60 años. Acá, en cambio, el método, pero por lógica también, el método de elección para el diagnóstico es la colangiopancreato de resonancia magnética, porque aquí lo que queremos ver más que el parénquima es el conducto. Entonces, para eso, la colangiopancreato de resonancia es más útil inclusive que la tomografía, para identificar con precisión el conducto. También son de utilidad la tomografía, la colangio retrógrada, pero que es invasiva, por eso le digo, para eso usamos la colangioresonancia y la ecografía. Y el tratamiento es quirúrgico cuando no hay adenocarcinoma asociado, ¿no? Fíjense ahí cómo nace en el conducto pancreático y fíjense acá cómo se ve el conducto pancreático enorme, ¿no? El conducto pancreático ectásico y casi no hay paréntesis aquí en la comparación. Es un páncreas aberrante, eso es algo que se ve en algunas endoscopías, no tiene ninguna información desde el punto de vista práctico. Y para terminar con esto están los tumores endócrinos del páncreas, llamados también acudomas. Ya hemos hablado de algunos de ellos, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de los demás rápidamente. Son tumores que producen hormonas, ¿sí? El insulinoma, que produce insulina, el lipoma, péptido intestinal vasoactivo, glucagonoma, somatostatinoma, de hormona de crecimiento, de polipéptido pancreático, el gastrinoma, que es el que produce el Zollinger-Ellison, de eso ya hablamos, y tumores carcinoides no funcionantes, ¿sí? Esto en cambio fue lo que tuvo Steve Jobs, ¿sí? Por eso Jobs vivió varios años con cáncer de páncreas, ¿no? Porque tenía un cáncer de páncreas, pero era un tumor endócrino del páncreas. En cuanto a frecuencia, el insulinoma es el más frecuente, 40%, seguido de los tumores no funcionantes y luego está el sólido, el gastrinoma.
En cuanto a la clínica en mucho depende de la hormona que estos tumores hiperproduzcan. Evidentemente un insulinoma va a tener hipoglicemia, ¿no? Es lo lógico, mientras que el glucagonoma va a tener hiperglicemia, ¿sí? Una característica del glucagonoma es esta lesión térmica que se llama el tema necrolítico migratorio. El Zollinger ya sabemos lo que produce, ¿no? Una enfermedad por ácido, diarrea, úlceras, esofagitis. El BIPOMA, ¿sí? Esto es péptido intestinal vasoactivo. El péptido intestinal vasoactivo es una sustancia que produce secreción, ¿sí? Y es por eso que esta es una diarrea, secreción de líquido intestinal, y es por eso que estos pacientes producen lo que se llama el síndrome de Werner-Morrison, que es una diarrea secretora hipocalémica, ¿sí? Eso se llama cólera pancreática, el Werner-Morrison. Luego están tumores como por ejemplo el somatostatinoma, que produce hipocloridria. Recuerden que la somatostatina es la hormona antagónica de la gastrina, ¿sí? De hormona de crecimiento que produce acromegalia, y luego está el de polipéptido pancreático y los no funcionantes, que más bien lo que producen es efecto de masa, ¿sí? Por crecimiento del tumor. Y está el síndrome carcinoide del que ya hablamos cuando hablamos de tumores carcinoides del estómago, que da el flashing, la diarrea y la elevación de ácido clorhídrico acético móvil. ¿Cómo diagnosticamos las neoplasias endógenas del páncreas? Bueno, evidentemente que una tomografía y una resonancia nos van a ayudar bastante a encontrar el tumor. Pero a veces hay tumores muy pequeños que requieren otro tipo de métodos, como el ocleoscan o la ecoendoscopía o el PET scan, ¿sí? O a veces inclusive es necesario llegar a una exploración quirúrgica, ¿sí? para ir a buscar el tumor ahí. Recuerden, como ya habíamos hablado cuando hablábamos de tumores neuroendócrinos, de tumores carcinoides del estómago, que la cromogranina A es un marcador serológico que está elevado en todos los tumores neuroendócrinos. El tema es que no distingue. Entonces, acá, por ejemplo, una buena alternativa, si tenemos una cromogranina A alta, es la dosificación de hormonas, ¿sí? O sea, tenemos cromogranina alta, pero no sabemos qué tipo de tumores, bueno, vamos a dosificar insulina, gastrina, etc., para ver frente a qué tipo de tumores estamos. ¿Okay? Para terminar con el adenocarcinoma es un tumor maligno de mal pronóstico. El diagnóstico de elección es la tomografía helicoidal. No es el único tipo celular existente entre los tumores de páncreas. Considerar las neoplasias quísticas, básicamente los citoadenomas seroso y mucinoso, los NIM y los tumores endócrinos, que muchas veces son asímptomas. ¿Alguna pregunta sobre esto?